Bendiciones para todos ustedes, queridos amigos, hermanos que nos ven nuevamente a través de este medio. Estuve un poco demorado en subir material porque estaba pues en otras cosas pendiente de algunos acontecimientos por acá. Pero orándole al Señor, hoy era el día y por eso estoy aquí con ustedes nuevamente. Orándole al Señor le preguntaba, Señor, ¿qué hacemos? Y se levantaron muchas situaciones a lo largo de la semana, especialmente el día domingo. Tengo que decirles, hermanos, que tomar la decisión de emprender una guerra contra todo esto que se está levantando en medio de los que son creyentes no es fácil cuando tú crees que lo estás haciendo tú. Pero cuando tú sabes que estás dependiendo del Señor y que Él no va a dejar que seas avergonzado, entonces te llena de paz y de tranquilidad, y esa paz no te la puede quitar nadie. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Más adelante les había dicho en el video anterior que quería hacer como un espacio donde contar experiencias. Me gustaría contarles mucho la experiencia que tuve el día domingo. Hoy es martes y tal vez este video estará subiéndose el día de mañana, si Dios lo permite. Pero sí me gustaría contarles mucho esa experiencia del domingo porque fue hermosa, a pesar de que hubo insultos, hubo mucho desprestigio. Y me gustaría de verdad contarles porque fue una experiencia maravillosa. La paz que el Señor nos dio en medio de esta situación, no solo a mí, sino a mi esposa. Esto es algo increíble que solamente Dios lo puede lograr. Y vamos a entrar en el tema de hoy, hermanos. Y me dirán, ¿por qué este tema? Porque hace un tiempito me encontré con un hermano, el cual me dijo, es que yo no puedo salir de allí porque ¿para dónde cojo? ¿Cierto? De un lugar donde se está pues negociando y haciendo todo este tipo de movimientos terribles dentro de la congregación. Hermano, y si tú estás pasando por la misma situación donde te diste cuenta de que están usando la palabra del Señor para lucrarse, para hacer diversos negocios, sí, para aprovecharse del pueblo, en la palabra del Señor, el mismo Señor, cuando le habla de la liberación a Jerusalén en el capítulo 52 de Isaías, dice lo siguiente. En el versículo 11 dice, salgan, dejen atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí y purifíquense. Ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor. Es el momento de salir de en medio de todo aquello que te está atrasando y de todo aquello que te está robando la paz y la tranquilidad. Cosas que tú ves, que sabes que no se deben practicar, tú no debes estar allí. Debes salir, debes pedirle al Señor la guianza. Aquellos que de pronto están empezando y no se han dado cuenta de lo que está aconteciendo es lo siguiente. Tenemos la palabra del Señor, la tenemos todavía a la mano. Sabemos que en muchos lugares ya no se puede predicar, ya no se puede orar. Ahí veía un video de una hermana que estuvo orando en una plaza pública en España y la capturaron y le colocaron una multa solo por orar. Ni siquiera estaba dando discurso, dice que estaba orando. Y bueno, le pusieron el comparendo. Hermanos, es tiempo de que despertemos, es tiempo de que nosotros tomemos la bandera del Señor, de que nosotros nos hagamos uno en el mover del Espíritu. ¿Qué quiere el Espíritu? Liberar. Llegó el momento de liberar, de que te sientas libre de hablar, de predicar, de leer la palabra, de que nadie te ate diciéndote que tú no puedes obtener revelación en la palabra, como le dijo hace poco un familiar a mi esposa, diciéndole que si ella abría la Biblia, ¿qué le iba a revelar el Señor? Entonces, hermanos, vamos a ser sabios. Todos esos argumentos que Satanás quiera traer, y va a usar personas que él se disfraza como ángel de luz, lo dice la Escritura, para hacerte que tú no pierdas tiempo en la palabra, porque es una pérdida de tiempo leer la Biblia para Satanás.
Sabe bien que si tú lees será librada tu alma. Acuérdate de cuando Jesús estuvo en la tentación en el desierto. Jesús no usó su poder inmenso para destruir a Satanás. Jesús no le dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, no. Con la palabra fue que lo echó fuera, con la palabra. Por eso es que te la quieren quitar, por eso es que te dicen, no, tú la abres y no vas a entender nada. Porque ese depósito que Dios puso en ti en Génesis, cuando sopló aliento de vida en el hombre, necesita volver a llenarse de la vida de Dios. ¿Tú crees que Dios te creó para vivir amargado, para vivir en tristeza, en angustia, en dolor, en penas, en lamentos? Dios no te creó para nada de eso. Eso es lo que fuimos engañados y creemos que todo lo que el mundo nos ofrece lo queremos tener. El apóstol Juan en su carta lo dice claramente, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo eso es pasajero y es un placer que no se puede llenar. Siempre estás pidiendo más y más y más. El consumismo, lo que se está hablando hoy en el mundo. Y también lo han querido introducir a la iglesia. Pero la iglesia ha salido de en medio de estos grupos, donde se está atentando contra la palabra del Señor. Me dirás, pero ¿cómo se está atentando contra la palabra del Señor? Aquí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 8. Y vamos a ir rápidamente a Isaías 8. El Señor dice clarito que todo aquel que está contra la palabra, mira, Isaías capítulo 8, en el versículo 20 dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Hermano, pero es que yo no puedo salir porque ¿dónde me voy a reunir? Otros usan la excusa y dicen, no, pero la Biblia dice, toma lo bueno, desecha lo malo. Sí, es más, dice en el versículo y ni siquiera saben dónde está el versículo. Eso está en Primera de Tesalonicenses, en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Cuando el apóstol ya va a hacer el cierre de la primera epístola, antes de dar los saludos finales, él dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 16. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Pongan a prueba todo lo que se dice. Pero ¿cómo vas a poner a prueba todo lo que se dice si tú no lees la Biblia? ¿Cómo lo vas a poner a prueba? ¿Cómo vas a tener revelación si tú no puedes o no tienes las bases, no tienes el cimiento que es el Evangelio, el Antiguo Testamento y la palabra dada por los apóstoles? No tiene fundamento, entonces no puedes saber quién te está hablando la verdad y quién te está diciendo mentiras. Ahora, si tú te introduces en la palabra, te llenas de la palabra, va a ser muy difícil que alguien te pueda engañar. Aquí vino un anciano y me dijo lo siguiente, es mejor hablar con los jóvenes que hablar con los adultos. Claro, porque alguien que ya ha leído la palabra, no puedes confundirlo. Yo fui coordinador de jóvenes 2 veces y casi todo, lo que yo decía, ellos decían amén, porque los jóvenes no leen, no todos. Hay algunos que se dedican a leer la Biblia y difícilmente son engañados, pero ahí es donde te das cuenta cuán importante es leer y permanecer en la palabra para no ser parte de estos movimientos heréticos y doctrinas de error, doctrinas de demonios, que lo llama la Biblia, así lo llama la Biblia, doctrinas de demonios. Entonces tú vienes y me dices que cojo lo bueno, desecho lo malo. Bueno, mira lo que dice el apóstol. No apagues el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Pero retén lo bueno, desecha lo malo. Ahí dice aléjate.
de toda clase de mal. Todo lo que no es correcto te va a contaminar, entre tanto que te quedes allí. Ahora, si tú lograste una posición dentro de ese lugar y lo que amas es la posición, tienes que ser sincero contigo mismo, decir, no, yo amo ya la posición que tengo más que la palabra. Así lo dijo el Señor, porque ellos prefirieron agradar a los hombres antes que a Dios en el Evangelio de Juan. Lo dice así clarito. Voy a dejar el versículo porque no lo recuerdo, pero dice que ellos prefirieron agradar a los hombres antes que a Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando mi Señor estuvo predicando la palabra de verdad, ellos creían, pero para que no lo sacaran de las sinagogas, para que no lo sacaran de la posición que tenían, entonces que no decían nada, sino que se quedaban callados y participaban de lo que estas personas hacían, pero no quisieron seguir al Señor. ¿Por qué? Porque tenían una posición. Entonces tú vienes y me dices, toma lo bueno, desecha lo malo. Yo te puedo decir que dijo el profeta Jeremías, dijo, porque la valentía de ellos no es recta. Allí, hermano, tendrías que hacerte un examen interno y decir, ¿realmente mi valentía delante de Dios y de su santa palabra es recta? ¿Estoy prefiriendo otra cosa antes que a Dios? Recordemos el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando le prohibieron invocar el nombre del Señor, lleno del Espíritu, dijo que si juzguen ustedes que es mejor obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Ese es el mejor ejemplo que tengo ahora, el del apóstol Pedro. Entonces sí, hermano, al decir esto, tomar este versículo, sacarlo del contexto, ¿sí?, estás haciendo un acto de cobardía. Si tú sabes que allí no te están dando la palabra de verdad y permaneces allí, estás siendo uno con esa maldad. En el libro de Segunda de Corintios, Señor Jesús, en el libro de Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. No puedes tocar, hacer lo que ellos hacen, no puedes participar de lo que estas personas hacen. Y tú me dices, pero es que no están haciendo nada malo, ellos están predicando la palabra y todas estas cosas. No. Primero que todo, la palabra es una sola y es esta. Ya sea la versión católica, la versión cristiana, pero una sola es la palabra. Es una sola. No puede haber otra palabra. Entonces, Señor Jesús, gracias, Señor. En el libro de Apocalipsis, y el Señor, quien es el que trae la revelación, te lo va a dejar mucho más claro. Mira, es impresionante. Cuando Dios habla a Babilonia de que ya la va a destruir por todo lo que hizo, que los reyes fornicaron con ella, en el capítulo 18, versículo 4, mira lo que le dice a los creyentes. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo, pueblo mío, salgan de ella, no participen de sus pecados, o serán castigados junto con ella, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acuerda de sus maldades. Es lo que Dios dice, salid de medio de ellos. El pueblo del Señor debe salir de medio de toda aquella doctrina que se aleja de la realidad del reino. En el reino del Señor, solo la palabra del Señor, quien es el mismo Dios, reina. No puede reinar ni puede ser reemplazada por otra cosa ni por una persona. El hecho de que nosotros tengamos que reunirnos como la iglesia es para que entre todos nos edifiquemos mutuamente,
de lo que el Señor te da, porque esto no es un asunto de que yo soy sabio. Mira, tú que dices que es que yo quiero vencer, que yo quiero ser, que yo no puedo, que yo caigo, mira lo que te dice el libro de Proverbios. Anteriormente te dije, no confíes en tus habilidades, no confíes en tu fuerza, no te creas que tú eres el que vas a hacer la obra en ti o la obra en las demás personas. No, tú no puedes. Es el Espíritu Santo. Ahora, si quieres intentarlo según tu fuerza, lo puedes hacer. Yo lo intenté y fracasé. Solo cuando decidí humillarme delante de Dios y decirle que por favor tuviera misericordia no solo de mí, sino también de mi familia, entonces pude ver de una manera diferente. Pude ver cómo vio Josué, cómo vio Caleb. En el libro de Proverbios, amigo mío, que estás en esa situación de que no puedes vencer, de que o aquel que cree que por sus fuerzas puede lograr algo delante de Dios, déjame decirte que puedes obtener títulos, puedes obtener éxitos, no sé, puedes obtener muchas cosas materiales, pero realmente lo que yo puedo percibir del Señor, que la riqueza más grande que Él quiere que tú y yo tengamos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Acuérdate, el apóstol Pablo dijo, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, pero en el Espíritu. Todo lo que busque fuera del Espíritu, cosas materiales, todo eso va a pasar. Eso lo dice el libro de la primera carta de Juan y también lo dice Santiago. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, dice el Señor, en el 3:4 dice, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, oh Señor Jesús. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Es impresionante, hermano. Solo tienes que humillarte de rodillas, poner tu rostro en el suelo y reconocer que no podemos, que lo necesitamos, que Él es el único que nos hizo y por lo tanto sabe cómo puede transformar este ser completo y rendirlo delante de Él y ser un instrumento adecuado. No dejarme gobernar por lo que yo creo, por lo que yo sienta, porque eso también es peligroso. Imagínate si yo reaccionara hoy conforme a lo que me dijeron el domingo. No, el Señor me mandó a amar y a bendecir a todos aquellos que puedan estar en estos momentos ofendiéndome de alguna manera. Tengo que amarlos. Yo no puedo ponerme a insultar también, porque eso no es de los hijos de Dios. El apóstol Pablo dijo que si quieren contender, nosotros ni las iglesias de Dios tienen esa costumbre. No podemos, solo con la palabra. Cuando presentamos argumentos bíblicos, todo militar, todo arsenal, todo ejército, todo batallón que tenga capitán es desarmado por la palabra del Señor, porque no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, y las palabras que yo os he hablado son espíritu. Entonces, hermano, no te desanime, no se desaliente tu corazón. Recuerda, si ya Dios te dijo salir de medio de ellos, sal. ¿Qué estás esperando? Busca la verdadera comunión, donde haya alguien lleno de la palabra y del Espíritu de Dios que te pueda dar luz para que tú puedas tú mismo, a través del Espíritu, llegar a la palabra y que la palabra sea revelada en ti. Tú puedas crecer en vida y en verdad y puedas decir con propiedad: ahora sí tengo experiencia verdadera con el Dios de toda gloria que está en la palabra y que quiere morar en tu corazón. Jesucristo es el Señor. Bendiciones para todos ustedes. El Señor me ha mandado a que tengo que amar a todas las personas en el amor del Señor. Seamos uno. Alejémonos de todo aquello que nos retrasa, que nos está quitando tiempo precioso de llenarnos de la palabra verdadera, de tener una experiencia real con el Señor. Bendiciones.